Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a tocar uno de los temas más comprometidos y polémicos que tenemos en nuestras clases y que supone una verdadera prueba para muchos docentes. Vamos a hablar de cómo evaluar la competencia matemática. Vamos a hablar de esa evaluación que está centrada en la competencia matemática. Entonces es muy importante, es un tema que cada vez tiene más peso, los colegios pues, están más preocupados por esa circunstancia. Y bueno, pues la mayoría de ellos quieren incorporar a sus exámenes, a sus prácticas, digamos, de evaluación habituales, tareas competenciales que les permitan ir viendo cómo evolucionan sus alumnos en este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá vamos a acudir a PISA, que sabéis que es una de las pruebas externas pues, más prestigiosas y que lleva más tiempo intentando medir las competencias de los estudiantes de 15 años en matemáticas, lecturas y ciencia. Y bueno, pues en PISA lo que se plantearon a la hora de hacer la prueba es bueno, qué era importante que los ciudadanos de 15 años fueran capaces de hacer en situaciones donde las matemáticas estuvieran presentes. Y lo que definieron la competencia matemática, la definieron como esa capacidad que tienen los individuos para formular, emplear e interpretar las matemáticas en distintos contextos. Esa es realmente la frase clave en la competencia matemática, en este caso que define PISA y que nosotros vamos a utilizar un poco de guía. Por supuesto, vamos a incluir dentro de esa competencia razonamientos matemáticos, la utilización de conceptos, de procedimientos, de datos, de herramientas, y todos esos razonamientos, conceptos los vamos a hacer para describir, explicar y predecir fenómenos. Entonces, también vamos a tener en cuenta la competencia matemática como aquella parte en la que los individuos reconocen situaciones donde las matemáticas tienen un papel importante y emiten juicios y toman decisiones a partir de esa reflexión matemática. Entonces es importante, pero lo clave es sobre todo lo que vamos a ver a continuación. La gran característica de la competencia matemática, según PISA, es que el alumno es un individuo que tiene que resolver problemas de forma activa. La competencia solo se puede evaluar en un contexto de resolución de problemas. Además, esos problemas tienen que venir de un gran número de contextos diferentes y, donde las matemáticas tienen un protagonismo importante. Y, por supuesto, para resolver esos problemas que vienen de contextos diferentes, el alumno tiene que utilizar herramientas matemáticas, incluidas las tecnológicas. Y es importante que a la hora de evaluar la competencia matemática, pues el alumno pueda utilizar el ordenador o la calculadora, por supuesto. Podríamos decir que una evaluación de competencias siempre va a estar un problema redactado en forma competencial, siempre va a incluir tres aspectos: un proceso matemático, un contenido matemático y un contexto donde esas matemáticas y esos procesos y contenidos matemáticos sea relevante. Esos tres elementos tienen que estar en todos los problemas que nosotros planteemos para evaluar la competencia matemática. El modelo general que plantea PISA acerca de la competencia matemática pues sería este: existirán una serie de desafíos en el mundo real, desafíos que pueden venir de la ingeniería, de la biología, de las ciencias sociales, de las distintas profesiones, de la prensa escrita. Tendremos desafíos en el mundo real que implican algún contenido matemático. En este caso, bueno, pues hay una serie de grandes categorías, como son la cantidad, la incertidumbre, el cambio, el espacio y la forma, que nos permiten clasificar cuál es el contenido matemático relevante en esa situación. Pero siempre es una situación. Y por supuesto ese contexto real, bueno, se puede dar desde el punto de vista de la persona, pero no solamente eso, se puede dar desde el punto de vista de un profesional o de un científico o como un tema social. Una vez tenemos esos problemas, digamos, reales, los tenemos que abordar matemáticamente. Y para eso vamos a utilizar los conceptos que ya tenemos, los conocimientos que ya disponemos, las destrezas que dominamos matemáticamente
y vamos a utilizar una serie de capacidades fundamentales que tenemos, de forma más o menos adquirida con los alumnos de secundaria. Por ejemplo, vamos a utilizar las matemáticas para comunicar, pero también para representar la realidad, o para diseñar una estrategia, o para convertir una situación o un contexto real en un problema matemático, o para razonar o argumentar si ese resultado que he obtenido es correcto o no lo es, o para utilizar distintas operaciones y un lenguaje simbólico que me ayude. Por supuesto también para utilizar esas herramientas matemáticas, es decir, esos problemas reales que tienen una parte importante de contenido matemático se resuelven desde el pensamiento y desde la acción matemática. Y es muy, muy, muy importante definir 3 procesos. El proceso de formular, de emplear y de interpretar y valorar. Vamos a pensar en esa última parte que tenéis en la parte inferior derecha. Esa es la clave, lo que mueve el planteamiento de PISA para generar un problema competencial y medir o evaluar la competencia matemática. Vamos a plantear un problema en su contexto. El alumno tendrá que, en algunos casos, formular ese problema de una forma matemática. Ese proceso, ese ejercicio, tendría por tanto una situación real que el alumno debe formular. Y ahí acabaría, porque estamos midiendo esa parte de la competencia, ese proceso. Si os acordáis antes, hablábamos de un proceso, en este caso sería formular, emplear o interpretar y valorar, un contenido matemático de cantidad de datos y un contexto donde se está produciendo. Entonces, si pensamos en un ejercicio relativo al diseño de una determinada joya o al diseño de una determinada camiseta, tenemos un problema en ese contexto. Y el alumno debe formularlo matemáticamente, debe ver cómo puede ser ese diseño desde un punto de vista geométrico. En ese sentido entrarían en funcionamiento los contenidos geométricos, ¿no? Entonces es importante tener claro ese proceso de formular. Pero hay otros procesos. Una vez yo tengo ya un problema traducido al mundo matemático, tendré que emplear todas mis habilidades, todos mis conceptos, destrezas, conocimientos, capacidades y tal, para obtener un resultado. Ese es un proceso diferente en el que ante un determinado problema estamos empleando las matemáticas una vez ya lo tenemos traducido. Y una vez obtenemos ese resultado, tendremos que interpretar y valorar, y ahí los ponemos juntos, si ese resultado tiene o no tiene sentido dentro del contexto real en el que estamos. Pues bien, PISA lo que plantea son precisamente ejercicios centrados en la formulación, centrados en el empleo y centrados en la interpretación y la valoración. Lo veremos más adelante. Pero esos 3 elementos son claves a la hora de evaluar la competencia matemática. Por supuesto, todas esas capacidades matemáticas fundamentales que se movilizan cuando estamos intentando resolver, pues se podrían agrupar, como veis aquí, en estas pensar y razonar, argumentar y justificar, comunicar, modelizar, como hemos dicho antes. Podríamos entender que esto formarían, como si dijéramos, una serie de subcompetencias que todas ellas, digamos, confluyen o conforman lo que sería la competencia matemática. ¿Cuándo una persona es competente matemáticamente? Cuando es capaz de poner los conocimientos matemáticos que tiene al servicio de un determinado problema, de una determinada situación real, y se enfrenta a ella pensando, razonando, argumentando, comunicando, modelizando, planteando y resolviendo problemas, representando, utilizando ese lenguaje simbólico y sus operaciones para expresar o encontrar patrones en ese resultado. Es decir, estamos hablando, por tanto, de esa competencia matemática que, por supuesto, los distintos ejercicios a veces tendrán más que ver con alguna parte o movilizarán algunos de estas capacidades matemáticas fundamentales, a veces 2, 3, 4, y ahí estará la dificultad cuando tengamos
movilicemos una única capacidad matemática de estas que presentamos aquí, pues tenemos una dificultad menor que si para resolver un problema tenemos que utilizar varias de ellas, ¿no? Como veremos más adelante. Entonces, ¿cómo diseñar tareas que sean realmente competenciales? Pues quiero que os quedéis con este esquema de 4 elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar. Todos los problemas que nosotros diseñemos desde un punto de vista competencial deben incluir estas 4 categorías. Deben incluir un contenido matemático, deben incluir un contexto y una situación donde se apliquen. Deben centrarse en alguno de los 3 procesos que dijimos anteriormente, de formular, de emplear o de valorar o interpretar el resultado, y por supuesto pues pueden graduarse dentro de un nivel de dificultad. Estas son las 4 categorías o condiciones que van a tener todos nuestros problemas competenciales. Vamos a ir analizando una a una. PISA define una serie de categorías generales. Puesto que estamos hablando de situaciones reales, no tendría sentido, utilizar las mismas categorías que utilizamos matemáticamente hablando. No vamos a hablar de análisis o funciones o trigonometría, etcétera, sino que lo que hace PISA es agrupar, dar una primera clasificación muy general sobre las distintas tareas o contextos reales o situaciones problemáticas reales desde el punto de vista del contenido matemático. Podremos hablar de estas 4 grandes categorías. El problema puede necesitar o puede hablar de cantidades, puede hablar de espacio y de forma, puede hablar de cambios y de relaciones que se producen, de efectos o relaciones causales, puede hablar de incertidumbre o de una serie de datos. De alguna manera no es difícil establecer una especie de equivalencia con los bloques de contenidos, pero no lo vamos a hacer porque hay que recordar que aquí no estamos evaluando contenidos, sino que estamos evaluando competencias. Lo que nos interesa de esa situación real es que tenga algún contenido matemático. Si hablamos de cantidad, bueno, pues quizá es lo más habitual, que encontremos situaciones donde las cantidades sean importantes, donde se cuantifiquen atributos de los objetos, donde se hable de situaciones y de entidades del mundo que se estén interpretando cuantitativamente, donde se realicen juicios o interpretaciones basadas en datos de cantidad. Las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades de medida, etcétera, pues son lugares habituales. Y por supuesto, con las cantidades lo que se suele hacer es ese cálculo mental, esa estimación, esa evaluación de resultados, si realmente tenemos. Luego, el concepto de cantidad, como veis, es muy amplio y habrá muchas situaciones reales que encajen dentro de esta categoría. En cuanto al espacio y la forma, bueno, pues hay muchas situaciones en el mundo que están directamente relacionadas con contenidos matemáticos de espacio y forma. Pues cuando hablamos de patrones, de propiedades de los objetos, de posiciones, de direcciones, de representaciones de objetos, de una cierta codificación visual que podemos hacer, incluso de una navegación, etcétera. Entonces, normalmente será la geometría la base de esta categoría de contenidos, pero también vamos a tener en cuenta otras, una geometría, si queréis, expandida, donde medir es importante, donde a veces utilizar una expresión algebraica puede ser importante a la hora de hablar de una situación donde el espacio y la forma tiene importante. Entonces, veis ahí que hay una manipulación, una interpretación que se puede hacer en entornos informáticos, por ejemplo, con GeoGebra, o manipulativamente, o a través de programas de GPS, cualquier situación real que esté relacionada con el espacio y la forma, ¿no? Las perspectivas de los cuadros, los mapas, etcétera, ¿no? En cuanto a los cambios y las relaciones, bueno, pues normalmente hay infinidad de relaciones entre objetos y circunstancias, ¿no? El ser humano precisamente lo que está permanentemente buscando es esa relación causal, ¿no? Está intentando predecir, reducir la incertidumbre, buscando esos cambios y esas relaciones. Entonces son cambios que pueden surgir a lo largo del tiempo
o que se producen a raíz de otro cambio. Pueden ser continuos o pueden ser discontinuos y pueden ser permanentes o pueden ser puntuales, ¿no? Entonces, hay que comprender esos fenómenos de cambio, cuándo se dan, en qué momento es interesante tratar de conocer un modelo matemático adecuado para describirlo, para predecirlo, qué supone modelar el cambio a través de una función, de una ecuación, cómo se crean, cómo se interpretan, cómo se traducen esas relaciones simbólicas. Y podemos encontrar ejemplos de este tipo de relaciones causales pues en organismos, en procesos climáticos, en relaciones sociales, en la música, en la economía. En muchos sitios podemos encontrar problemas interesantes desde el punto de vista del contenido de cambio y relaciones, ¿no? Y por último, la última gran categoría de contenidos pues es la incertidumbre de los datos, ¿no? Es cada vez más frecuente pues, que la ciencia, la tecnología, la vida diaria esté continuamente sometida a situaciones de incertidumbre. Y muchas veces las matemáticas han intentado reducir esa incertidumbre, analizarla. Por supuesto, la probabilidad, la estadística, la representación de datos son herramientas matemáticas con conocimientos y contenidos matemáticos que van a tener mucha importancia en este tipo de situaciones de incertidumbre y datos. Y vamos a tener que, pues muchas veces cuantificar, encontrar errores, tener situaciones en las que se valore el azar, etcétera, ¿no? Entonces es importante. Por ejemplo, cuando hacemos predicciones científicas o cuando tratamos de extraer o inducir unos resultados electorales o hacer una predicción meteorológica, cuando establecemos un modelo económico para que explique una determinada situación o para que nos avance qué puede pasar en caso de que se modifiquen determinadas cosas, cuando establecemos un proceso de fabricación o de puntuación en encuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas veces esos datos, hay que interpretarlos y ahí entran procesos matemáticos. Pues esas serían las 4 categorías de contenido matemático generales que nos dan pistas a la hora de recoger esos ejercicios de la realidad. Cuando ahora lo que tenemos que hacer es, cuando veamos una situación real, tratar de ver si en esa situación real se da alguna de estas categorías de contenido matemático. Si se da una de estas categorías, bueno, vamos a ver el tipo de contexto o situación en la que se está dando. Se puede dar en un contexto personal, en un contexto educativo, profesional, en un contexto científico, social, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se centran en las personas? Bueno, pues cuando esa relación de incertidumbre se está dando en el propio individuo, en la familia, en su grupo de iguales, pues hablamos de un contexto personal. Para que una persona sea competente matemáticamente, tiene que ser capaz de resolver situaciones en múltiples contextos. Los personales son importantes, pero también los profesionales. Cuando se nos presenta un presupuesto, cuando hay aspectos de cálculo de costes, cuando se hace un pedido, cuando se analiza una factura, una nómina, un inventario, etcétera, pues se están tomando en consideración contextos que son muy ricos matemáticamente y que el alumno que sea competente, evidentemente, tiene que ser capaz de desenvolverse en ellos también. A veces serán situaciones o contextos que vienen del mundo científico, donde las matemáticas aparecen en el mundo real o natural y son temas muy relacionados con la ciencia, con la tecnología, con el crecimiento de las bacterias, por ejemplo, con la meteorología, con una determinada aplicación de un medicamento, etcétera, ¿no? Pues hay un contexto científico que también nosotros tenemos que enfrentarnos a ese tipo de situaciones de una forma adecuada. Y también existe problemas de naturaleza social, ¿no? En el que ya sean locales, nacionales o globales, pues hablamos de sistemas electorales, de transportes, de gobierno, de políticas públicas, de demografía, de publicidad, etc. Son contextos que vienen desde lo social y que son ricos matemáticamente hablando para hablar. Así que tendríamos eso. Y por último, como decíamos, la competencia son 3 cosas. Tenemos el contenido matemático. Hemos encontrado una situación, un problema real que tiene un contenido fuerte matemático, que además pertenece a alguno de esos contextos diferentes y en el que se van a dar uno de estos 3 procesos. Uno de estos 3 procesos va a tener protagonismo. Puede tener protagonismo la formulación. En este caso, pues la capacidad del individuo de reconocer o utilizar las matemáticas para dar una estructura a un problema real y
tratar de traducir ese problema real a una situación matemática donde se puedan emplear conocimientos, datos, procedimientos y razonamientos. Entonces habrá que ver un poco qué proceso manda. Cuando empleamos estos conocimientos, fundamentalmente lo que estamos haciendo es resolver problemas que ya están formulados matemáticamente para llegar a una conclusión matemática. Entonces, en ese sentido, aquí estamos hablando de un problema que ya ha sido traducido a las matemáticas, en la que ya tengo que trabajar con esos datos matemáticos que tengo delante y sacar unas conclusiones matemáticamente hablando. Tengo que establecer unas deducciones, unos cálculos, unas ecuaciones, unas manipulaciones, sacar datos, información de tablas, etcétera, ¿no? Y una vez tengo eso, tendré que interpretar y valorar si esos resultados matemáticos son aplicables al mundo real, a la situación real o al contexto en el que estábamos ahí. Bueno, pues esos tres elementos sería, digamos, volver a traducir ese proceso desde las matemáticas a la realidad y comprobar si allí tienen sentido los resultados. Bueno, pues estas claves, unidas al nivel de complejidad, es las que nos generan una situación o un problema desde el punto de vista competencial. Entonces, en este caso, tendríamos también que tener en cuenta que hay tres niveles de complejidad. Podemos hablar de una tarea de reproducción. Podemos plantear una pregunta en la que la dificultad sea simplemente aplicar un procedimiento que ya el alumno conoce, muy rutinario, y que además activa una capacidad matemática concreta y sencilla, ¿no? A veces hablaremos de un nivel de complejidad de conexión, donde el alumno tiene que, para resolver el problema, utilizar más de una capacidad. A lo mejor tiene que plantear el problema y luego argumentar. A lo mejor tiene que, en un momento dado, representar y luego comunicar. Estamos hablando de unas tareas de conexión entre capacidades. Y en el nivel más alto, pues podríamos hablar de unas tareas de reflexión, ¿no? Donde el alumno utiliza su razonamiento, su argumentación, su intuición para resolver problemas muy diferentes, donde tiene que activar muchas de esas capacidades generales de las que hablábamos, de comunicar, de matematizar, de representar, de plantear y resolver problemas, de utilizar herramientas matemáticas, y además lo tiene que hacer de una forma compleja, ¿no? Esos serían los problemas más complicados o más difíciles que podemos hablar. Entonces, cuando planteamos una evaluación por competencias, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que plantear un estímulo en forma de texto, de gráfico, de imagen, que sea común para todo el ejercicio. Esa es un poco la estructura. Una situación real. Dentro de esa situación vamos a plantear una serie de preguntas. A veces serán preguntas que el alumno tiene que resolver de forma abierta, especificando los pasos y todos los razonamientos que ha hecho. A veces serán preguntas en las que el alumno tiene que especificar todos esos pasos, pero las respuestas tiene que elegir entre una de las 4 o 5 opciones que se presentan, y a veces simplemente se tratará de seleccionar una de las categorías. Y todas las preguntas que generemos las tenemos que hacer en base a estos 4 elementos. Tenemos que decidir qué contenido matemático está presente en esa situación real, qué contexto se está produciendo en esa situación real, qué proceso cognitivo es el que manda, el que tiene mayor protagonismo, y qué nivel de dificultad tendríamos. Idealmente, en un examen debería haber un 25% de preguntas de cada uno de los contenidos matemáticos, un 25% de contextos diferentes, y luego, como son 3 procesos cognitivos y 3 niveles de dificultad, pues tendríamos que decidir el grado o a qué queremos dar más protagonismo en un determinado examen. Pero idealmente tendrían que aparecer también esos 3 procesos cognitivos de formular, de emplear y de interpretar, y esos 3 niveles de dificultad de los que hablábamos en el punto anterior, ¿no? Si es una tarea de reproducción, si es una tarea de conexión o es una tarea de reflexión. Pues idealmente un examen bien construido debería, para saber si una persona es competente o no desde un punto de vista matemático, tendríamos que plantearle contextos diferentes, muchos
contenidos matemáticos que vinieran de muchos sitios, de cantidad de incertidumbre, que tuviera que emplear procesos cognitivos de traducción del mundo real a las matemáticas y de empleo de las matemáticas y de vuelta, y que también esos ejercicios que planteáramos fueran variados en cuanto a dificultad, ¿no? Entonces, esa sería un poco la forma de generar una pregunta o una tarea de clase competencialmente hablando, ¿no? Vamos a analizar ahora algunas de las preguntas que se han planteado en las pruebas PISA y que están libradas. Esta fue una pregunta muy famosa en la que se presentaban al alumno este estímulo. Unas huellas, una imagen de unas huellas, en la que se nos explica que cuando un hombre camina, el paso que da digamos, se puede deducir de la distancia que hay entre huellas. Y nos planteaba una fórmula en la que el alumno, con una relación en la que se presentan el número de pasos por minuto que un alumno da, o sea, que una persona da, y la longitud de ese paso en metros, que tiene que ser aproximadamente de unos 140. Entonces, con estos datos, con este estímulo, con esta situación real, estas son unas huellas que se han encontrado, digamos, de origen prehistórico, entonces que se trataba de bueno, ver científicamente hablando, pues qué se podía hacer, ¿no? Entonces se les planteó estas dos preguntas, ¿no? Si aplicamos la fórmula que viene en ese estímulo a Enrique y este da 70 pasos por minuto, ¿cuál es la longitud del paso de Enrique? Y estamos hablando de una pregunta abierta en la que el alumno tiene que reflejar los pasos que da. ¿Y qué pasa si Bernardo en un momento dado sabe que sus pasos son de 0,80? ¿No? ¿Se ajusta a la fórmula ese caminar de eso? ¿Qué velocidad tendría que andar Bernardo en metros por minuto y en kilómetros por hora? Muestra tus cálculos. Es decir, ante una situación real en la que los científicos descubren unas huellas y quieren estimar algunos datos sobre el individuo que ha generado esas huellas, se plantean una serie de preguntas que son ricas y que son interesantes en alguno de los 4 aspectos que decíamos. En este caso, pues estamos hablando de cambio y de relaciones. Estamos hablando de cómo se relacionan dos variables: la velocidad del paso y la longitud del paso. Estamos hablando de esa relación. Estamos hablando desde un punto de vista personal. Estamos hablando de una persona en concreto. En este caso tiene un contexto de uso personal. Si mi paso es de determinada longitud, ¿cuántos pasos daré por minuto? Pues tenemos una situación que atañe directamente al alumno. Para resolver esta situación, el alumno tendrá que emplear conocimientos. Es de empleo de conocimientos y no de formulación. ¿Por qué? Porque ya aparece una fórmula. Ya me han dado una fórmula matemática. Ya el problema ya está matematizado. Entonces, con esa matematización que ya está hecha, es el alumno el que tiene que utilizar conocimientos que ya tiene matemáticos para resolver. Tendrá que multiplicar, dividir, calcular, resolver, despejar incógnitas, etcétera. Hacer cambios de unidades, tendrá que utilizar una serie de elementos y conocimientos matemáticos. Y es una tarea de conexión porque utiliza más de una capacidad matemática, ¿vale? En la que el alumno tiene que plantear el problema, resolverlo, valorarlo, argumentar, justificar en algún caso, pero no con un nivel de profundidad demasiado grave o demasiado difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues este sería un buen ejemplo de una pregunta competencial que me permitiría medir algún aspecto de esos 4 grandes bloques, ¿no? Vamos a ver más. Este ejercicio también se está librado, es un ejercicio de PISA, que en este caso pues planteaba este estímulo. Una pizzería sirve 2 pizzas redondas del mismo grosor y de diferente tamaño. La más pequeña tiene un diámetro de 30 centímetros y cuesta 30 euros. La mayor tiene un diámetro de 40 y cuesta 40. ¿Qué pizza tiene el mejor precio? Y demuéstralo. ¿Por qué tiene el mejor precio? Pues como veis, ante una situación real, ante una oferta, vamos a ver qué pizza me interesa más.
cuál está mejor proporcionada. Es también un problema de relaciones, porque estamos relacionando el tamaño de la pizza con el precio. La situación es personal, porque soy yo el que tengo que, como cliente, valorar cuál de las dos opciones es la más interesante. Y es un problema en el que hay que formular, tengo que traducir ese enunciado a una expresión matemática que me permita deducir o tomar decisiones. Y también tendré aquí que utilizar más de una capacidad para resolverla, y en ese sentido eso. Este problema de las pizzas, bueno, también en algunos sitios se debate si no sería más bien un problema relacionado con el espacio y la forma, puesto que las pizzas son redondas, etcétera. Bueno, sí, probablemente también se pueda clasificar. Estas clasificaciones no son cerradas, pueden incluir más de un contenido. Lo que no podemos es poner una situación al alumno que no incluya estos elementos, ¿no? Si no tiene ningún contenido matemático, una noticia que no se le pueda sacar ningún tipo de contenido matemático, pues obviamente no cabe, ¿no? Y en una situación matemática en la que no se estén dando estos procesos de formulación o de empleo de las matemáticas o de valoración, pues tampoco, ¿no? Y tampoco vamos a contemplar otros contextos que no sean esos de los que estamos hablando, ¿no? El personal, el social, el científico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ver ahí un poquito. Este ejercicio de la basura es muy interesante. Se presenta a los alumnos una situación, una noticia, en la que se les presentan diferentes tipos de basura y cuánto tardan en descomponerse. Y se les presenta la siguiente pregunta. Un estudiante piensa en cómo representar los resultados mediante un diagrama de barras. Da una razón de por qué no resulta adecuado un diagrama de barras para representar estos datos. Bueno, de nuevo vamos a ver que en este caso se trata de un problema de incertidumbre y datos, ahí falta la parte de datos, puesto que nos presentan una serie de datos matemáticamente hablando. Se trata de un problema del ámbito científico, del contexto científico o, si me apuráis, social, donde estamos metidos en temas de ecología, de medio ambiente, que vienen de la ciencia, que han estudiado el tiempo de descomposición de un determinado residuo. El alumno va a tener que interpretar esa información que se le presenta y valorar con esa interpretación y esa información que se le presenta si un diagrama de barras es o no adecuado. O sea que el alumno en un momento dado va a tener que realizar una labor de interpretación de esos datos. Se le presenta ya finalizado, ¿no? No es una situación en la que habría que hacer una formulación matemática, tampoco hay que hacer ningún cálculo. Lo que tenemos es que interpretar si un diagrama de barras es lo más adecuado. Y se trata de una actividad compleja en la que el alumno tiene que reflexionar y tiene que argumentar y dar sentido a su respuesta. Entonces, en ese sentido, una tarea más compleja que la de simplemente reproducir algo que ya se ha hecho muchas veces. En este caso es una reflexión que probablemente el alumno no haya hecho antes y que por tanto está midiendo esa capacidad de reflexión del alumno. Otra pregunta interesante en este caso sería la por ejemplo esta, ¿no? El concierto de rock. Dice, en un concierto de rock se reservó para el público un terreno rectangular con unas dimensiones de 100 metros por 50 metros, más o menos como un campo de fútbol. Se vendieron todas las entradas y el terreno se llenó de fans, todos ellos de pie. ¿Cuál de las siguientes cifras constituye la mejor estimación del número total de asistentes al concierto? Claro, esto es una situación real. En una manifestación la policía quiere estimar cuántas personas han ido, ¿no? A partir de unas dimensiones que está ocupando esa manifestación. En un concierto queremos saber cuántas personas caben, cuántas entradas se pueden vender. Pero si os fijáis, en este caso faltan muchos elementos. El alumno tiene que realizar procesos y movilizar un montón de conocimientos diferentes. Estamos hablando de conocimientos que hablamos de cantidad. Estamos hablando también que probablemente podamos utilizar una fórmula geométrica para estimar el área o la superficie. Tendremos que decidir cuánto ocupa cada persona, que es un dato abierto totalmente, que dependiendo de cómo lo planteemos. Es un problema que viene del mundo social, viene de una situación que se da a nivel
digamos, local, un concierto en una determinada localidad o población. El alumno tiene que primero formular el problema, tiene que traducir esta situación a unas operaciones matemáticas con las que pueda trabajar, formular para decidir cuál de las respuestas es más válida. Pero después tendrá que emplear las matemáticas y después tendrá que interpretar ese resultado. Quizá aquí, dependiendo, si podríamos hacer distintas preguntas, una primera pregunta más enfocada a formulación, otra más a empleo, a interpretación, pero bueno, quizá en este caso el proceso que domina es la formulación. Si no hay formulación no se puede continuar. Y es una actividad compleja también, es una actividad que requiere reflexión, que requiere tomar decisiones, que requiere inventar o estimar datos que no me dan en el enunciado, etcétera, ¿no? Entonces sería una situación diferente. Aquí tenemos otro problema, en este caso el problema del carpintero, en el que un carpintero tiene una cantidad de madera y quiere construir una valla alrededor de un jardín. Y los jardines tienen distintos diseños. Se le presentan esos datos y se le pide al alumno que rodee con una circunferencia si sí o si no. Aquí estaríamos una respuesta cerrada, sí o no. Puede hacer con 32 metros de madera una valla para un jardín que tiene esa fórmula. Pues, lógicamente tenemos un estímulo, una situación real que viene del ámbito profesional, ¿no? En este caso un carpintero que tiene una situación en la que tiene que utilizar las matemáticas para ver si puede o no rodear un determinado espacio que tiene esa forma. Entonces, lógicamente, es una pregunta donde el espacio y la forma es el contenido matemático que predomina, que viene del ámbito profesional, en el que vamos a tener que emplear conocimientos porque ya me dan los datos matematizados, ya me da el diseño, ya se ha traducido el jardín. No es lo mismo esto que una foto, que se podría presentar una foto y que yo tuviera que formular matemáticamente, ver qué forma geométrica tiene, etcétera. En este caso ya me dan el problema matematizado y yo tengo que emplear las matemáticas para resolverlo, como veis aquí. Y por último, bueno, pues se puede resolver conectando un par de capacidades generales matemáticas en las que de una forma más o menos sencilla, pero es verdad que no directa, no es simplemente observar el ejercicio y dar una respuesta a un problema, digamos, conocido, tradicional, etcétera, sino que tengo que hacer varias cosas, plantear, reformular, ver, comprobar si un determinado área sirve o no. Sería un problema de conexión, pero es verdad que no está muy alejado de lo que se hace en una clase de geometría al uso, por eso no podemos decir que sea un problema de dificultad de reflexión, ¿no? Tenemos aquí otro ejemplo, en este caso una lista de éxito en la que me dan una serie de datos de una serie de grupos musicales que han vendido una serie de CDs, ¿no? Y me dicen, bueno, pues que hay distintos grupos musicales, cada uno ha vendido, etcétera, ¿no? Unos datos. Y me preguntan, pues, ¿cuántos CDs vendió el grupo tal, tal, tal en abril? ¿En qué mes se vendió por primera vez el CD de tal? Son todas preguntas, en este caso, digamos, directamente extraídas de aquí. Entonces, bueno, en este caso podemos hablar de que estamos hablando de datos, de incertidumbre de datos, de tablas con datos, ¿no? No es tanto de incertidumbre. Que tendría un punto de vista social, es algo que me puedo encontrar con un folleto, en una noticia de prensa y demás, pero no es algo que sea de mi entorno personal, ni tampoco es desde un punto de vista profesional ni científico, sería algo que viene del mundo social, en la que el alumno, para resolver las primeras preguntas, pues lo único que tiene que hacer es interpretar unos datos, en este caso unos datos. Aquí ya se ha traducido una situación de ventas a las matemáticas, ya se ha formulado, ya se han hecho los cálculos pertinentes dentro de esa formulación matemática, ya se han representado, ya están perfectamente hechos y lo único que tengo que hacer es interpretar esos datos. Y bueno, pongo ahí que en la pregunta 5 que dejaba abajo es más de emplear porque ahí te pide una estimación si se continúa con la misma tendencia, entonces tendríamos que utilizar los datos que están aquí para establecer
un poco qué va a pasar el mes siguiente si sigue en la misma trayectoria y ahí hay un empleo, ¿no? Pero bueno, en general este es un problema de interpretación de datos y con una dificultad muy sencilla, una dificultad de reproducción, de ser capaz de interpretar un gráfico. Y es algo que nuestros alumnos pues están acostumbrados a hacer, no es una cosa rara que no demanda distintas capacidades ni movilizar ni nada, simplemente se trata de interpretar una información en forma de gráfico, con lo cual pues sencillo, ¿no? Así que ahí tenemos y hemos tenido un montón de ejemplos acerca de cómo diseñar una prueba de evaluación competencial, y esto nos debe servir para animaros y ser nosotros capaces de innovar un poco en la evaluación que se realiza en los colegios y ser capaces de preparar tareas que incluyan contextos diferentes, que vengan del mundo real y donde el alumno movilice conocimientos matemáticos y que sea con distintos niveles de dificultad. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y nada, para cualquier duda o consulta, pues estoy como siempre a vuestra disposición en el aula virtual. Muchas gracias.